¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Los saluda Guillermo Carrasco, un servidor. Soy titular de Abogados Unión aquí en nuestra oficina de Tijuana. Y el día de hoy, como lo hemos estado haciendo a lo largo de estos días, queremos dar información, seguir informando a la gente. Vamos dejando a un lado la situación que está pasando con el coronavirus y vamos a seguir manteniendo esta plataforma para seguir informando a la gente en sus respectivos temas de migración y contestando las dudas más frecuentes en estos procesos de migración. El día de hoy queremos hablar sobre los procesos consulares. Todas las personas que están en un proceso consular, vamos al consulado y nos niegan el caso. Cuando nos solicitan un perdón, vamos a hablar sobre qué es lo que podemos hacer, qué es lo que tenemos que hacer. A lo largo de las semanas pasadas nos han enviado de diferentes preguntas las personas que están en un proceso o que ya fueron a Ciudad Juárez y lamentablemente su caso fue negado o nos están solicitando ese famoso perdón. Entonces queremos contestar las dudas más comunes en cuanto a ese tema del perdón o cuando nos niegan el proceso en el consulado, específicamente hablando del consulado de Ciudad Juárez. Si tienes una duda a lo largo de esta transmisión, vamos a ser breves, pero a la vez contestando todas sus dudas y dando la información que ustedes buscan. Los invito a que nos escriban aquí en la sección de comentarios y haremos lo posible por contestarles a lo largo de la transmisión. Si no, igual yo personalmente me conectaré y estaré contestando cada uno de sus comentarios. Muy bien. Hablamos que las preguntas que escogimos ahorita son 5 o 6 preguntas las más frecuentes en este tipo de casos, pero antes de entrar a contestar esas preguntas quiero hacer yo hincapié que es muy importante estar bien asesorado en un proceso de migración antes de iniciar el caso, antes de ir al consulado de Ciudad Juárez, porque esto siempre se puede evitar. Podemos evitar sorpresas en un consulado siempre y cuando estemos bien asesorados, siempre y cuando se haya investigado lo que se haya tenido que investigar antes de ir al consulado y evitar la sorpresa de recibir esa famosa hoja azul en el consulado de Ciudad Juárez. Entonces, por eso hago la invitación a todas las personas que están en un proceso de migración, que no lo están llevando con un abogado o que sabemos que hay un tema por ahí que no hemos resuelto. Hay que asesorarnos, hay que hacer una investigación, tomar una pausa para ir bien preparados a su entrevista en el consulado de Ciudad Juárez. Muy bien, fui a Ciudad Juárez a mi entrevista y me negaron el caso. ¿Qué debo hacer? El escenario más común, ¿sí? En un proceso de migración, hablando de los casos del consulado de Ciudad Juárez, aparte de todos los requisitos que una persona presentó a lo largo del proceso, desde un principio una petición, fue aprobada, posteriormente pasamos al Centro Nacional de Visas, llegaron a Ciudad Juárez, se hicieron su examen médico, fueron a su cita para tomar las huellas y las fotos y el oficial revisó el caso y nos determinó que somos inadmisibles y que no calificamos para la visa y ahí mismo nos dieron las instrucciones para presentar esos procedimientos, recursos que da migración conocidos como un perdón por el cual podemos emigrar. Entonces, específicamente hablando de cada caso es particular, lo que tenemos que hacer es esa hoja azul que nos dieron, ir con nuestro abogado, su abogado, para entonces poder presentar ese segundo proceso, ese procedimiento adicional conocido como el perdón. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso repito yo que no tiene que ser una sorpresa si desde un principio se planeó bien el caso. Si nos dieron esa hoja azul y no la teníamos previsto, lo más importante va a ser que regresen con su abogado. Si no tienen abogado, ahora sí lo busquen para poder presentar ese procedimiento o seguir con las instrucciones que nos están dando el consulado de Ciudad Juárez. Muchas veces es solicitud de evidencia adicional, que no se va a resolver el caso porque faltó algún documento. O muchas veces, en la gran mayoría de las veces, si somos inadmisibles, ahí nos dan las instrucciones de presentar esos recursos como el perdón. ¿Qué requisitos me piden para solicitar un perdón? Muy bien, si nos están solicitando ese procedimiento conocido como un perdón, es porque somos inadmisibles. No podemos emigrar hasta que no cumplamos con ese requisito y se nos deje de considerar de ser inadmisibles, ¿sí? Hay varios motivos por los cuales una persona es inadmisible, necesita un perdón por tener algún antecedente penal o alguna infracción con migración. Migración establece claramente qué antecedentes, qué delitos, qué infracciones a migración pueden calificar para un perdón y cuáles no.
Si en Ciudad Juárez nos dieron las instrucciones, nos dieron la oportunidad para presentar ese recurso, es que quiere decir que nuestro antecedente sí tiene una solución. Y el oficial claramente especificó por qué motivo está siendo considerado inadmisible. Para presentar ese perdón, aparte de que califique para un perdón, necesitamos tener un familiar que califique para solicitar ese perdón. Y ese familiar es únicamente un cónyuge o padre que sea ciudadano americano o residente. Y hay que comprobar que ese familiar es el ciudadano o el residente que sería afectado por el hecho de que nosotros no podamos regresar a Estados Unidos y nuestro perdón no sea aprobado. Hay que comprobar que pasa por dificultades extremas, que nuestra familia está pasando económicamente esta situación, está causando una dificultad extrema en cuestiones de salud, hay un deterioro en la salud y solo mejoraría si estamos todos juntos de regreso en Estados Unidos, las condiciones de nuestro país de origen, en el caso en México, y la desigualdad de oportunidades tanto en México como en Estados Unidos. ¿Sí? Son factores adicionales, pero se tiene que tomar en cuenta todo eso y hay que comprobar que son dificultades extremas. No nomás porque hay problemas económicos, no nomás porque nos extrañan en casa, nos van a dar ese perdón, hay que comprobar y el estándar es dificultades extremas. Entonces hay que estar bien preparados, cumplir con todos esos requisitos y enviar el perdón a migración para que una vez que lo analicen se apruebe y migración va a mandar instrucciones al consulado notificando que su perdón ya fue aprobado para que el consulado los vuelva a citar para que nos dé en esta ocasión ya la visa de migrante. Muy común esta tercera pregunta también. ¿Debo quedarme en México mientras solicito el perdón? Si ya salimos de Estados Unidos y ya fuimos al consulado a Ciudad Juárez y después de Ciudad Juárez nos solicitaron un perdón, lamentablemente tengo que quedarme en México. Yo estoy en Ciudad Juárez, en esa hoja azul nos consideraron inelegibles. Ahí claramente el oficial dijo, en este momento eres inelegible para la visa de migrante por tal motivo. Entonces eso quiere decir que no soy admisible al país todavía. Hasta que no resuelva y no presente el perdón y sea aprobado, voy a seguir siendo inelegible. Voy a dejar de serlo cuando aprueben el perdón. Entonces, tan más pronto enviemos el perdón, más pronto lo resuelven y podremos ser elegibles para la visa de migrante. Pero contestando la pregunta, tenemos que quedar en México o en su país de origen hasta que se presente y se apruebe ese perdón. Cuarta pregunta, el familiar que me pidió no es mi cónyuge ni mis padres. ¿Debe pedir otra petición para mí? Ya lo había contestado anteriormente, repito, en un proceso de migración nos puede migrar cualquier familiar. Yo puedo estar emigrando por medio de un hermano, por medio de mis papás, por medio de un hijo, pero si yo necesito un perdón y nos están solicitando un perdón por tener algún antecedente, depende del tipo de antecedente, pero en la gran mayoría de los casos, mi familiar, por medio de quien solicito el perdón, tiene que ser cónyuge o padre, ciudadano o residente. Una última pregunta es, ¿necesito de un abogado para hacer un trámite? Y yo me atrevo a decir que sí, y voy a decir que es indispensable tener un abogado para un proceso de un perdón. ¿Por qué? Somos inadmisibles en un proceso de migración y no vamos a dejar de serlo hasta que no presentemos ese recurso, ese perdón, ese procedimiento. Hago mención, ese perdón es un procedimiento administrativo, un proceso legal. Por lo tanto, es muy importante que tengas un abogado que sepa de la ley de migración y pueda presentar ese proceso para que sea aprobado. ¿Por qué digo que es indispensable un abogado para este tipo de procesos? Porque es la última instancia, la última oportunidad que migración me está dando para poder emigrar. Por lo tanto, si no le damos la atención que amerita, ese perdón no va a ser aprobado. Por eso siempre digo yo que un proceso de migración o un proceso como un perdón sobre todo, sí necesita de un abogado. Si ya llevaste tu proceso de migración con un notario o alguien te ayudó con un escritorio público, sí pudiste llegar a tu cita a Ciudad Juárez, bien. Pero un procedimiento de un perdón no es una carta como mucha gente dice. Sí, la carta es un requisito en el procedimiento, pero va a haber muchos más requisitos
que hay que cumplir al momento de presentar ese caso. Esa es toda la información que tenemos el día de hoy. Los invito a que si tienen alguna duda o quieren consultar un tema o estos temas que platicamos el día de hoy están pasando por un proceso de esto, nos llamen. El teléfono aquí en Tijuana es el 622-5442. Nos pueden mandar un correo electrónico a hola@abogadosunión, ¿sí? Y haremos lo posible por recibirlos aquí próximamente. Les recuerdo que a todos nuestros clientes seguimos trabajando en sus casos. Para las personas que quieren consultar por primera vez, podemos atenderlos vía conferencia como esta o por teléfono hasta que podamos recibirlos aquí en nuestras oficinas, ¿sí? Repito, soy el licenciado Guillermo Carrasco, me dio mucho gusto platicar con ustedes el día de hoy, esperemos verlo pronto. Gracias, que tengan buen día, tengan mucho cuidado.